Kenjin no Shasen. Crónicas completas de Hayato Shigeru. Resumen maestro de la historia desde el inicio hasta el epílogo. Documento de continuidad y referencia. Resume los acontecimientos desarrollados y los acontecimientos posteriores planificados, conservando los personajes, conflictos, arcos y desenlace establecidos. 1. Concepto general de la obra. Kenjin no Assassin, el asesino del dios de la espada, es la historia de Hayato Shigure, un joven espadachín de Mizukara que emprende un viaje de venganza contra Kenjin, el legendario dios de la espada, responsable de asesinar a su padre, Daichi Shigure. Lo que comienza como una búsqueda personal termina transformándose en una historia sobre fe, justicia, violencia, fama, identidad y la decisión de no convertirse en aquello que se odia. La obra comienza como una historia de venganza y progresivamente se convierte en una historia sobre cómo una persona puede ser transformada por la reputación que otros construyen alrededor de ella. Hayato pasa de ser un desconocido a ser llamado Kensei, el santo de la espada, a una figura admirada por aldeanos, guerreros, rebeldes y seguidores de una fe extranjera. Sin embargo, él nunca busca la fama, su objetivo original es derrotar a Kenjin. El conflicto central termina siendo doble. Hayato quiere matar al hombre que destruyó su familia, pero también debe impedir que el camino de la venganza destruya su propia identidad. Kenjin representa la gloria, el ego y la obsesión por la espada. Hayato representa la pureza de propósito, la fe y la capacidad de renunciar al poder cuando éste amenaza con convertirlo en aquello que combate. 2. Mundo y escenario. La historia transcurre principalmente en Mizukara, una gran isla o nación de inspiración feudal asiática, pero perteneciente a un mundo alternativo. Sus provincias están dominadas por clanes, señores feudales, escuelas marciales, guerreros errantes, templos y una autoridad imperial. Mizukara, gran isla donde se desarrolla la mayor parte de la aventura. Clanes y feudos, estructuras de poder que compiten por influencia, riqueza y territorio. Escuelas marciales, centros dedicados a diferentes disciplinas, entre ellas la espada y el karate. Templos, institutions religiosas con gran influencia espiritual y política. Capital imperial, centro del poder del emperador y escenario del arco de la venganza contra el régimen. Bosque de bambú, región remota donde vive Raizen Kurogane / Kenjin y donde ocurre el enfrentamiento final. Obake, aldea rodeada por bosque que fue aterrorizada durante meses por un oso gigantesco conocido como el monstruo del bosque. 3. Personages fundamentals. Hayato Shigeru / Kensei. Protagonista. Hijo de Daichi Shigure. Desde niño queda marcado por el asesinato de su padre a manos de Kenjin. Durante 16 años recibe entrenamiento físico y marcial, incluyendo las enseñanzas de Sancho, hasta convertirse en un espadachín extraordinario. Su arma principal es Ira-Dei. Más adelante obtiene Infernalis, la espada de Sancho. Hayato no busca fama ni poder. Su meta es hacerse suficientemente fuerte para derrotar a Kenjin. La sociedad, sin embargo, transforma sus hazañas en la leyenda de Kensei, el santo de la espada. Su mayor conflicto no es únicamente vencer a Kenjin, sino conservar su identidad y su fe. Kenjin / Raizen Kurogane. El antagonista central. Su verdadero nombre es Raizen Kurogane. Fue un legendario espadachín que convirtió la espada en una obsesión y fue conocido como el dios de la espada. Asesinó a Daichi Shigure durante un duelo y posteriormente se retiró a una cabaña en un bosque de bambú. En su vejez escribe memorias y reflexiona sobre la vida, la muerte y el significado de su título. Cuando Hayato llega, Kenjin vuelve a sentir una vitalidad que creía perdida. Para él, el título de dios de la espada no es simplemente un nombre, es un estado mental, una maldición o una enfermedad. Daichi Shigeru. Padre de Hayato. Fue un guerrero respetado y el último gran rival de Kenjin antes de que éste se retirara. Kenjin lo asesinó delante de su esposa e hijos, convirtiéndose en la causa de la búsqueda de venganza de Hayato. Sancho. Misionero extranjero del Imperio de Iberia y figura paterna para Hayato. Después de la muerte de Daichi, Sancho enseñó a Hayato teología, filosofía, historia y disciplina. Lo bautizó en el nombre del dios único y verdadero y le enseñó que la venganza pertenece al Señor. Sancho acompaña posteriormente a Hayato en acontecimientos decisivos. Muere durante el arco de la boda al enfrentarse a un mercenario extranjero armado con una claymore. Antes de morir logra herir mortalmente a su adversario. Familia Shigeru. La familia de Hayato queda destruida emocionalmente después de la muerte de Daichi. Su madre pierde la razón y continúa viviendo con fantasías relacionadas con Daichi. Los tíos de Hayato toman el control del clan. Su hermana mayor asume responsabilidades familiares y posteriormente se compromete con uno de los hijos del emperador. Ira-Dei Infernalis. Ira-Dei es la espada principal de Hayato y su compañera constante durante gran parte del viaje. Infernalis es la espada de Sancho, heredada por Hayato después de la muerte de su maestro. En el combate final ambas representan las armas que Hayato decide romper para demostrar que su identidad no depende de ser un espadachín. 4. Desarrollo de la historia. La siguiente sección resume el recorrido completo de la obra, incluyendo los capítulos desarrollados y los arcos posteriores que forman el desenlace. Capítulos iniciales. El nacimiento de la venganza. En el prólogo se presenta a Mizukara como una nación marcada por guerras entre clanes y por la normalización de la violencia. El hombre más terrible de todos es Kenjin, el dios de la espada. Raizen Kurogane ha derrotado guerreros de distintas clases, participa en guerras y duelos y es admirado por señores feudales y multitudes. Sin embargo, detrás de su gloria existe una profunda locura y una obsesión por la espada. Kenjin, ya en una etapa avanzada de su vida, busca un último rival antes de retirarse. Elige a Daichi Shigure. El duelo termina con la muerte de Daichi y de su familia. Años después, Kenjin vive como un anciano ermitaño en las montañas, mientras Hayato conserva el recuerdo del asesinato y decide convertirse en el hombre capaz de matar al dios de la espada. Tras la muerte de Daichi, el clan Shigure cae en manos de los tíos de Hayato.
Su madre pierde la razón y su hermana se hace cargo de la casa. Sancho entra en la vida de Hayato y se convierte en su maestro y figura paterna. A lo largo de 16 años, Hayato recibe entrenamiento físico y espiritual. Capítulos 1-3 Los 77 Locos y Robo, el Inmenso. Hayato comienza su viaje como un espadachín errante. Entra en un bar donde el clan de bandidos conocido como los 77 Locos celebra su último saqueo. Hayato busca al jefe. Cuando uno de los lugartenientes intenta atacarlo, demuestra inmediatamente su nivel y derrota a los miembros del grupo. El líder es Robo, el Inmenso, un hombre gigantesco que utiliza un odachi. Hayato se enfrenta a él bajo la lluvia. El combate demuestra la diferencia entre ambos. Hayato domina el duelo, corta el arma de Robo y finalmente lo derrota. Después de la batalla, Hayato se retira al bosque, donde cocina sopa de hongos y recuerda su pasado. Arco del Palacio Aquina, los tres hermanos. Hayato continúa enfrentándose a rivales cada vez más poderosos hasta llegar al palacio de Clan Aquina. Los emisarios intentan convencerlo mediante ofertas y riquezas, pero Hayato la rechaza porque su objetivo no es el poder. Termina enfrentándose a los tres hermanos Aquina y consigue derrotarlos en un solo día. Durante el conflicto del Palacio Aquina se produce uno de los duelos más importantes de esta etapa. Hayato se enfrenta a Maina y Senzo, con la tormenta y el cementerio como escenario. El combate culmina con un rayo que cae sobre el punto donde chocan las espadas. Finalmente, Hayato queda de pie mientras Maina cae y Senzo termina destruida. La derrota de los tres herederos provoca el colapso del clan Aquina. Los familiares se reparten las riquezas y la influencia como buitres. Hayato abandona el palacio con un nuevo kimono verde. Su fama comienza a extenderse por Mizukara y aparecen las primeras historias que le llaman Kensei, el santo de la espada. Capítulo 13 La Escuela Kiku Tepenchi. Hayato llega a una aldea buscando una comida decente, pero descubre que casi no tiene dinero. Allí conoce a un joven karateka, discípulo de Inkichi, el invencible, maestro de la escuela Kikuto Panchi. El discípulo lo invita a la escuela prometiéndole comida. Hayato entrega ira de al entrar y permanece desarmado frente a Inkichi, un anciano que dirige el dojo mientras decenas de discípulos se arrodillan detrás de él. Inkichi le pide que sea su próximo rival. Hayato se niega porque no tiene interés en demostrar nada. Cuando Hayato intenta marcharse, los discípulos bloquean la salida. Inkichi revela la verdad, jamás ha peleado personalmente. Sus enemigos siempre fueron derrotados por sus alumnos. El supuesto invencible había construido su reputación sobre combates que nunca libró. Capítulo 14 La Caída de Inkichi. Los discípulos sujetan a Hayato por el cuello, brazos y piernas mientras otros retiran ira de él. Creen haber neutralizado al espadachín. Sin embargo, su fuerza física es producto de 16 años de entrenamiento, cargar rocas, derribar árboles y enfrentarse a animales salvajes. Hayato posee una fuerza extraordinaria incluso sin espada. Rompe las sujeciones y se enfrenta desarmado a numerosos karatekas. El combate destruye parcialmente el dojo. Hayato utiliza puños, codazos, rodillazos, empujones y su fuerza física. Los discípulos terminan derrotados. Inkichi intenta recurrir a un arma oculta, pero Hayato lo desarma y lo inmoviliza. El maestro intenta negociar. Hayato, convencido de que los arrasantes que han engañado a otros no merecen continuar, decide poner fin al conflicto. Después recupera ira de él y abandona el dojo, dejando destruida la reputación de Inkichi. Capítulo 15 El Monstruo de Obake. Después de abandonar la provincia de Kikuto Panchi, Hayato come sopa de hongos y continúa su viaje. Llega a la aldea de Bake, consigue una habitación y por primera vez en mucho tiempo espera dormir en una cama. Durante la noche escucha a una madre llorar porque un monstruo de bosque se ha llevado a su hijo. Los aldeanos explican que las desapariciones llevan meses ocurriendo. Hayato recuerda sus propios traumas y decide entrar en el bosque para investigar. Lo hace desarmado para no perder ira de él en la oscuridad. En el bosque escucha ramas romperse y sonidos extraños. Finalmente aparecen dos enormes ojos rojos entre las copas. El monstruo resulta ser un oso gigantesco, mucho mayor que uno normal. Capítulo 16 El Come contra el Oso. El oso ataca a Hayato con una garra gigantesca. Hayato logra detener el golpe con ambos brazos, demostrando que su fuerza puede resistir a la bestia. Hayato recuerda los entrenamientos que Sancho le impuso durante 16 años, enfrentarse a cerdos, toros, perros, lobos y osos más pequeños. Ahora pone todo ese aprendizaje a prueba. El combate dura toda la noche. Hayato lucha completamente desarmado mientras el oso lo hiere y él responde atravesando el grueso pelaje con sus golpes. Ambos destruyen árboles y levantan la tierra durante la batalla. Al amanecer, el oso abre las fauces para atacarlo. Hayato salta sobre su cuello y utiliza brazos y piernas para inmovilizarlo. La lucha llega a su desenlace y el monstruo de Obake es derrotado. Capítulo 17 El Nacimiento de una Verdad. Hayato regresa a Obake completamente agotado, con el kimono verde roto, cubierto de barro y heridas, arrastrando el enorme cuerpo del oso con un solo brazo. Los aldeanos quedan aterrados y maravillados. El monstruo que los aterrorizaba durante meses ha sido vencido. Los habitantes lo tratan como a un héroe. Le curan las heridas, le dan comida y le permiten descansar en una cama. Hayato, exhausto, duerme abrazado a Ira-Dei. Un viajero lo reconoce como Kensei, el santo de la espada, y comienza a enumerar sus hazañas: Robou, Faizan, los tres hermanos Akina y el monstruo de Obake. Las historias ya se han convertido en mito. Hayato rechaza esa imagen. Explica que no busca fama ni poder. Es Hayato Shigure, hijo de Daichi Shigure. Busca a Kenjin, el dios de la espada, porque asesinó a su padre. Su misión es vengarlo en el nombre del dios único y verdadero. Los aldeanos no comprenden completamente quién es el dios único y verdadero ni quién fue Daichi. Por eso Hayato comienza a contarle su propia historia. Capítulo 18 La Verdad se convierte en leyenda.
Hayato relata a los aldeanos de Obake su pasado, la muerte de Daichi, la destrucción de su familia, la llegada de Sancho, sus 16 años de entrenamiento, sus enemigos, su propósito y su fe. La historia no destruye la leyenda de Kensei. La transforma. Los aldeanos comprenden que detrás del guerrero existe un hombre impulsado por ideales y devoción. Un mito muere y una leyenda más profunda nace. Los habitantes de Obake llevan la historia a otras aldeas y la cuentan con precisión. La información se extiende por Mizukara. Lo que antes se conocía por rumores de testigos, por versiones de los clanes o por testimonios interesados comienza a ser reemplazado por la versión que Hayato contó de sí mismo. Mientras Hayato se recupera, su historia viaja como fuego por la hierba seca y como agua sobre piedras polvorientas. Muy lejos, en un bosque de bambú, un anciano que alguna vez fue conocido como el dios de la espada escucha un nuevo nombre, Kensei. 5. Arcos Finales Planificados. Arco del Templo. Después de abandonar Obake, Hayato se encuentra con numerosos espadachines vagabundos y maestros de diferentes disciplinas. Su fama crece hasta el punto de que se convierte en una figura conocida por todo Mizukara como el hombre que busca matar a Kenjin. Un viejo monje guerrero lo invita a un templo budista. En otras épocas el monje había sido uno de los mejores amigos de Kenjin, su maestro espiritual. Intenta convencer a Hayato de que su camino de venganza no es puro y que no debe matar a su antiguo discípulo. Hayato responde señalando las atrocidades cometidas por Kenjin. El viejo monje se encuentra en una contradicción moral. No quiere permitir que Hayato mate a su mejor amigo y antiguo discípulo. Decide drogarlo con un té. Las alucinaciones hacen que Hayato vea espíritus y dioses donde en realidad hay monjes que intentan matarlo. Hayato, convencido de que está luchando contra enemigos sobrenaturales, termina matando a todos los monjes del templo. El arco demuestra hasta qué punto la fe, la manipulación y la violencia pueden mezclarse. Arco del Feudo. Tras la muerte de uno de los amigos de Kenjin, Hayato se vuelve todavía más famoso. Un señor feudal lo invita a su territorio, pero se trata de una trampa. Ha organizado un combate contra un luchador de sumo considerado invencible. Hayato derrota al luchador y rompe sus rodillas, pero se niega a matarlo. El señor feudal revela que quería convertirlo en su campeón porque estaba en guerra con otro feudo. Hayato se niega hasta recibir una oferta que considera demasiado importante para rechazar. El señor promete evangelizar a toda su población. Hayato acepta porque considera que el dios único y verdadero debería tener más seguidores. En el campo de batalla, Hayato se enfrenta al campeón enemigo, un arquero cuyas flechas son más rápidas que el sonido. Kensei demuestra ser todavía más rápido y lo derrota. El enemigo contrata un ejército de mercenarios dirigido por un hombre gigantesco con un hacha. Los mercenarios emboscan a Hayato y creen haberlo matado, pero durante la noche Hayato acaba con ellos. Hayato llega al palacio del enemigo y lo destruye. El líder mercenario sobrevive con terribles quemaduras, enloquece y mata al señor feudal enemigo. Después busca venganza contra Hayato. Ambos protagonizan un combate que destruye el palacio. Hayato es el único que sale de las cenizas. Al regresar con el señor feudal que lo había contratado, Hayato descubre que la promesa de evangelizar a la población era una mentira. El gobernante nunca tuvo intención de gastar recursos en sus ciudadanos. Intenta matar a Hayato con su ejército. Los soldados quedan aterrorizados ante ella y, finalmente, el propio señor feudal muere accidentalmente al tropezar con su espada. Arco de la Boda. Hayato se ha convertido en una figura importante para el cristianismo y para grupos rebeldes de Mizukara. Sin embargo, su obsesión con su identidad de Kensei le ha hecho olvidar a su propia familia. Su hermana mayor está a punto de casarse con uno de los hijos del emperador. Un mensajero recorre Mizukara para encontrar a Hayato y darle la noticia. Hayato decide detener su viaje y regresar para presenciar la boda. En el palacio Shigure se encuentra con su madre, que continúa fantaseando con Daichi, sus tíos, interesados en los beneficios políticos de la boda, su hermana, feliz por casarse con un príncipe, y Sancho, que ha evangelizado el feudo y participa en la organización del matrimonio. La boda resulta ser una trampa. Samuráis irrumpen y comienzan a matar personas. Hayato y Sancho los derrotan. La hermana de Hayato ha desaparecido. Un samurái revela que el emperador considera a Hayato una amenaza y ha ordenado a su hijo resolver el problema. La hermana está retenida en un castillo imperial. Hayato y Sancho se infiltran en el castillo. Sancho se encuentra con un mercenario extranjero procedente de una versión alternativa de Inglaterra. Sancho utiliza su espada infernal y se enfrenta a la Claymore del mercenario. Ambos son guerreros implacables. Sancho recibe una herida mortal, pero consigue atravesar el corazón de su enemigo antes de morir. Hayato llega hasta su cuñado, y mantiene a su hermana como rehén. El príncipe exige que Hayato se apuñale con ira de para demostrar que se rendirá. Hayato se clava la espada en un punto preciso que no alcanza órganos vitales. El príncipe libera a su esposa y se acerca a su supuesto enemigo muerto. Hayato sobrevive y ambos se enfrentan. El príncipe utiliza una espada imperial y puede correr por las paredes. Hayato, herido, continúa luchando. Finalmente utiliza Serrín para cegar a su rival y consigue derrotarlo. Rescata a su hermana, pero descubre que ha perdido a Sancho. Arco del Emperador. Después de enterrar a Sancho, Hayato conserva Infernals como segunda espada. Viaja hasta la capital de Mizukara con una nueva misión, vengarse del emperador y llevar sus espadas hasta su corazón. En la montaña donde se encuentra el Palacio Imperial se enfrenta a ninjas, una clase de enemigos cuyas técnicas nunca había enfrentado. Los derrota, pero queda más herido que de costumbre. En el interior de las murallas combate contra diferentes señores ninja. Se enfrenta a un ninja corpulento armado con un tetsubo, a un guerrero de 2 espadas y a un maestro con una lanza extravagante. Durante estos combates pierde dedos y empieza a experimentar un deterioro físico que no comprende. Una mujer ninja con una espada envenenada consigue herirlo y finalmente Hayato se desmaya. El emperador lo captura y lo tortura durante días. Hayato comienza a preguntarse por qué el dios único y verdadero lo ha abandonado.
Entonces aparece el espíritu de Sancho. Le explica que ha perdido la gracia divina porque su deseo de venganza por la muerte de Sancho se había convertido en una motivación personal. Hayato debe consagrar su justicia al Dios único y verdadero, no matar al emperador por odio personal, sin porque es un tirano y debe responder por sus pecados. Hayato abandona su orgullo y vanidad. Purifica su mente y recupera su máximo nivel. Se libera de una ejecución pública y se enfrenta al gran señor ninja, maestro de todas las armas de Mizukara. Después de una batalla extraordinaria, Hayato encuentra al emperador. Sin embargo, el emperador se ha suicidado mediante seppuku. Hayato comprende que la venganza ya no importa, la justicia celestial no depende de que él corte al emperador. El tirano está muerto y es irrelevante quien aseste el golpe final. Tras derrotar a los mejores guerreros del imperio, Hayato queda libre para enfrentarse finalmente a Kenjin. Arco de los discípulos. Hayato llega a las inmediaciones del bosque de bambú. Durante la noche es atacado por un ejército de espadachines que consideran a Kenjin un dios y lo adoran. Hayato demuestra nuevas habilidades utilizando 2 espadas y derrota a todos. El líder derrotado le revela que dentro del bosque están los principales discípulos de Kenjin, considerados algunos de los mejores guerreros del mundo. Todos han leído el libro de Kenjin sobre la vida y la muerte. El tercer discípulo es un artista marcial de una versión alternativa de Corea, un taekwondista gigantesco con un cuerpo extraordinariamente resistente. Hayato descubre que sus espadas no pueden cortar directamente su cuerpo. Utilizando inteligencia y precisión, encuentra los puntos débiles y consigue derrotarlo. El segundo discípulo procede de una versión alternativa de la India. Es experto en numerosas armas y utiliza proyectiles y armamento desconocido para Hayato. El combate está lleno de sorpresas. Hayato destruye progresivamente sus armas y termina derrotándolo. El primer discípulo procede de una versión alternativa de China. Es considerado el tercer mejor espadachín del mundo y reconoce a Hayato como el segundo, solo por debajo de Kenjin. Quiere ascender de rango. Su espada asiática, fabricada con acero excepcional y decorada con joyas peninsulares, está a la altura de Ira Dei Infernalis. Después de un duelo extraordinario, Hayato destruye la espada oriental y derrota al primer discípulo. Ahora queda libre el camino hacia Kenjin. Arco de Kenjin el Pome Final. Tras 16 años de entrenamiento, innumerables rivales y pérdidas, Hayato llega finalmente a la cabaña de Raizen Kurogane. El encuentro inicial es completamente distinto de lo que esperaba. Kenjin es un anciano de barba blanca y aspecto frágil. No lleva una espada. Está regando plantas. Invita a Hayato a tomar té. Hayato entra con todos sus instintos alerta. Ambos hablan profundamente sobre vida, muerte, justicia, dignidad, infancia y propósito. Kenjin parece dominar el debate hasta que Hayato consigue ponerlo en una contradicción existencial. Kenjin fuma de su pipa y pregunta qué está esperando Hayato si ha viajado hasta allí para matarlo. Su aura cambia. Sus ojos parecen volverse rojos. Hayato lanza una estocada con Ira Dei, pero Kenjin la desvía usando únicamente su pipa. Hayato desenvaina ambas espadas. Kenjin toma una espada de madera. El combate comienza. Kenjin arroja la pipa hacia los ojos de Hayato y lanza una ráfaga de golpes. Hayato apenas consigue bloquearlos. Cuando contraataca, descubre que la espada de madera de Kenjin puede resistir los cortes de Ira Dei Infernalis. El combate destruye la cabaña. Hayato logra provocar el derrumbe de la estructura sobre Kenjin, pero el anciano sale de las ruinas. Explica que durante años escribió sus memorias y su filosofía, pero se sentía vacío. Este combate le devuelve la sensación de estar vivo. La emoción hace que Kenjin recupere la apariencia que tenía cuando asesinó a Daichi. Su cuerpo se rejuvenece y reaparecen sus legendarias espadas. El verdadero duelo comienza. Durante horas, 4 espadas chocan en el bosque de bambú. El combate es tan intenso que sus estruendos resuenan por todo el bosque. Ninguno tiene testigos. Son 2 almas representando 2 formas opuestas de comprender la existencia, gloria y pureza. Kenjin revela la verdad sobre el título de Dios de la Espada, no es simplemente un título. Es un estado mental, una maldición o una enfermedad. Para matar a Kenjin, Hayato tendría que convertirse en Kenjin. Hayato está cerca de vencer, pero descubre que su propio cuerpo está cambiando. Sus músculos, huesos y órganos comienzan a adaptarse de una manera aterradora. Comprende que Kenjin tiene razón, si completa su venganza como espadachín, quizá nunca pueda dejar de atar. Entonces toma la decisión más arriesgada de su vida. Rompe Ira Dei Infernalis con un rodillazo. Hayato se quita el kimono verde y declara que no es simplemente un espadachín. Es el hijo de Daichi Shigure. Es un hombre que busca vengar el nombre de su padre. Es un devoto del dios único y verdadero. Es discípulo de Sancho. Y no se convertirá en Kenjin. Raizen queda impactado y comienza a reír. Hayato ha pasado 16 años preparándose para ese momento y ahora está dispuesto a morir por su fe antes que convertirse en aquello que odia. El combate continúa sin espadas. Hayato pelea utilizando su cuerpo contra el mejor espadachín de Mizukara. Sufre heridas extremas, pierde dedos de manos y pies, recibe daños en músculos y huesos y pierde uno de sus ojos. Sin embargo, consigue romper una muñeca de Kenjin y después la segunda. El portador de las 2 espadas más poderosas del mundo pierde sus manos ante el hombre que decidió romper sus propias espadas. Hayato lanza una última ráfaga de golpes. Los huesos de Kenjin se quiebran uno tras otro. Finalmente, Hayato rompe la espalda de Raizen Kurogane. Kenjin, el dios de la espada, Muir. 6. Epílogo el hombre después de la leyenda. Después del combate final, Hayato entierra sus 2 espadas bajo una tumba de flores. Kenjin recibe una tumba de rocas. Con la muerte de Raizen Kurogane termina el segmento más importante de la vida de Hayato, la venganza que lo había definido desde niño. Hayato regresa a la vida.
Libre de su obsesión, conserva el recuerdo de haber matado a Kenjin en lo más alto de la biblioteca de sus memorias, pero no permite que ese momento gobierne el resto de su existencia. Regresa a su feudo, conoce a una mujer y se casa. Tiene hijos, a quienes educa bajo las enseñanzas del Dios único y verdadero. Con el tiempo llegan los nietos, a quienes ama como si fueran sus propios hijos. Hayato envejece. Durante el invierno de su vida comienza a sentirse perturbado por las historias falsas que circulan sobre Kensei, el santo de la espada, y Kenjin, el dios de la espada. Comprende que las generaciones futuras podrían conocer una versión completamente deformada de lo que ocurrió. Por eso decide escribir sus propias crónicas. Cuenta su aventura, cómo Izukara cambió durante su viaje, cómo su devoción impidió que se convirtiera en aquello que odiaba, quiénes fueron sus enemigos, quiénes lo ayudaron, qué hizo y por qué lo hizo. El anciano Hayato Deja por escrito toda su historia. El título que elige para ese libro es Kenjin no Asesino. El asesino del dios de la espada. Fin. 7 Hechos temáticos de la obra. Venganza frente a justicia. Hayato comienza buscando venganza y termina comprendiendo que la justicia no debe depender del odio personal. Gloria frente a pureza. Kenjin representa la gloria obtenida mediante la espada. Hayato intenta conservar la pureza de su propósito. Identidad frente a leyenda. El mundo inventa a Kensei mientras Hayato insiste en que es Hayato Shigure. Fe frente a orgullo. Sancho enseña a Hayato que su misión debe estar subordinada al Dios único y verdadero. Violencia frente a humanidad. Hayato es capaz de una violencia extraordinaria, pero el final demuestra que todavía puede elegir quién quiere ser. La verdad frente al mito. La historia comienza como rumor y termina convertida en un libro escrito por su protagonista. El legado. Hayato no solo derrota a Kenjin, deja una versión escrita de su vida para impedir que la historia sea completamente deformada. 8 Evolución de Hayato Shigure. Etapa 1. El hijo de Daichi. Hayato vive marcado por el asesinato de su padre. Etapa 2. El discípulo. Sancho lo educa durante 16 años y le proporciona tanto entrenamiento físico como una visión espiritual del mundo. Etapa 3. El vengador. Comienza el viaje buscando únicamente convertirse en el hombre capaz de matar a Kenjin. Etapa 4. Kensei. Sus victorias hacen que el mundo lo transforme en una leyenda. Etapa 5. El símbolo. Su historia comienza a inspirar a aldeanos, rebeldes y seguidores de una fe desconocida para Izukara. Etapa 6. El hombre puesto a prueba. Las pérdidas de Sancho, los conflictos políticos y el arco del emperador obligan a Hayato a revisar sus motivos. Etapa 7. La decisión final. Frente a Kenjin, comprende que continuar como espadachín puede convertirlo en su enemigo. Etapa 8. Hayato, no Kensei, rompe sus espadas y vence a Kenjin con su cuerpo, su voluntad y su identidad. Etapa 9. El cronista, muchos años después, escribe la historia para que la verdad sobreviva al mito. 9 Significado del título. Kenjin no Assassin significa el asesino del dios de la espada. El título puede interpretarse literalmente como la persona que mató a Kenjin, pero su significado final es más profundo. Hayato no solo asesina al hombre llamado dios de la espada. Se enfrenta a la idea misma de que el poder absoluto, la gloria y la obsesión por la espada deben gobernar la vida de un guerrero. El verdadero triunfo de Hayato consiste en matar a Kenjin sin convertirse en Kenjin. 10 Cierre definitivo. La historia completa de Hayato Shigure es la transformación de un niño que perdió a su padre en un hombre que pudo haber perdido su propia identidad. Durante su camino, el mundo lo convierte en Kensei, los enemigos lo convierten en una amenaza, los creyentes lo convierten en un símbolo y los rumores lo convierten en una leyenda. Pero al final, cuando tiene la oportunidad de convertirse en el nuevo dios de la espada, Hayato renuncia a ese título. Rompe sus armas, abandona el orgullo y combate como lo que realmente es, un hijo, un discípulo, un creyente y un hombre que se niega a convertirse en su enemigo. Años después, el hombre que alguna vez fue conocido como Kensei escribe su propia versión de los acontecimientos. Así, la última victoria de Hayato no es solamente haber derrotado a Kenjin. Es haber conseguido que su propia voz sobreviviera a todas las leyendas que se contaron sobre él.